Muy bien, el día de hoy veremos la metodología de programación secuencial para resolver un programa que nos permita encender y apagar una banda transportadora usando el mismo botón pulsador. Este problema es interesante porque a pesar de que es solamente encendido y apagado, al ser con un solo botón pulsador es un problema que de repente se vuelve un poco complejo. Por lo tanto, lo resolveremos de una forma sencilla usando, como les comentaba, el método secuencial. Ustedes en su momento intenten hacer el programa manejando solamente lógica de programación ordinaria y verán que no es un problema tan sencillo de resolver. Muy bien, para usar la metodología secuencial, lo más importante para este tipo de problemas es que se utilizan solamente enclaves ordinarios en los que nosotros vamos a ver nuestro programa, que tenemos un enclave, otro enclave, etcétera. Tantos enclaves vamos a poner como pasos necesitemos en nuestra metodología secuencial. Por ejemplo, si nosotros vemos ahorita este problema, nos daremos cuenta que realmente son necesarios 4 pasos. Aquí vamos a utilizar lo que es la entrada de la secuencia, la salida y bobinas auxiliares. Cabe mencionar que las entradas nos van a controlar las bobinas auxiliares y las salidas y las bobinas auxiliares nos van a controlar las salidas. Entonces, ¿quién va a ser la entrada? En este caso, si nos vamos al simulador, vamos a suponer que solamente presionando el botón de Start, en este caso que es un botón normalmente abierto, es quien nos va a controlar el encendido y el apagado, es decir, el I2.1 diagonal 0 es quien nos va a encender y apagar la banda transportadora. Por lo tanto, ponemos aquí la entrada que va a ser Start, que la podemos ver como I2.1 diagonal 0. Muy bien, ¿qué es la parte importante que debemos de saber? Que cuando yo presiono el botón de Start, esta bobina auxiliar se debe de activar. Ahora, lo más importante es comprender que para poder hacer esto, realmente lo que necesitamos es presionar para encender la banda transportadora, soltarlo, que la banda transportadora siga funcionando, lo volvemos a presionar el botón de Start, se debe apagar la banda transportadora y al soltarlo, esa banda transportadora se debe de quedar apagada y en el siguiente ciclo deberá funcionar de la misma manera. Por lo tanto, observamos que son 4 pasos. Entonces, al momento de presionar el botón de Start, se debe de activar esa bobina auxiliar. Recordemos, también es necesario soltar el botón de Start, por lo tanto, vamos a poner Start y vamos a ponerle aquí, entre paréntesis, Off, que significa que debo soltar el botón de Start. Entonces, lo que debemos comprender es que al presionar el botón de Start, mi salida se activa. Al soltarlo, la salida se debe continuar activa. Ok, esto es una vez que se presiona y como comentamos iban a ser solamente 4 pasos, es decir, presionamos el botón de Start, lo soltamos y mi salida se enciende. Al presionar el botón de Start, la salida se debe de activar. ¿Cuál salida? En este caso es el motor, que es el O2.2 diagonal 0. Entonces le ponemos aquí motor, entre paréntesis, O2.2 diagonal 0. Y es el que va a activarse al momento de presionar el botón de Start. Ok, entonces, cuando presiono el botón de Start, mi salida se activa. ¿Qué más debe ocurrir? Al soltar el botón de Start, mi salida, ¿cómo debe de permanecer? Activa. Ok, si vuelvo a presionar el botón de Start, ¿qué ocurre? El motor se debe de apagar. Aquí cabe mencionar que no pongo que el motor se apaga. Es decir, en esta metodología hay máquinas de estados y muchas otras que vamos a estar manejando. El solo hecho de no poner aquí nada
implica que se va a activar ninguna salida. Es decir, si yo no tengo nada, lo que estamos activando es nada. Aquí, por decirlo así, le estoy diciendo que estoy activando solamente el motor. Por lo tanto, si yo quisiera encender un foco, también tengo que poner aquí el foco si quiero que dos cosas se enciendan al mismo tiempo. Si solo dejo una, significa que solo un elemento es el que va a estar encendido. Entonces, recordando, al presionar el botón de Start se activa el motor. Al soltar el botón de Start, el motor debe seguir encendido. Al presionar nuevamente el botón de Start, ninguna salida se activa. Al soltar el botón de Start, ninguna salida se activa. Y algo que hay que entender es que aquí se genera un reset. Pero finalmente, como no es ninguna función del PLC, pues realmente yo no debo de poner aquí absolutamente nada. Muy bien. Además debemos comprender que estas secuencias deben activar estas bobinas auxiliares y estas bobinas auxiliares van a activar mis salidas. Ahora pasemos al ladder de nuestro programa para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, importante, debemos de tener 4 enclaves. Entonces vamos a colocarlos aquí. Aquí apenas llevamos 2, entonces vamos a copiar y pegar otros 2 enclaves. Y lo más importante en esta metodología es que este contacto debe ser normalmente cerrado porque, por decirlo así, este es quien va a mantener todos los demás enclaves activos y el último es el que debe desactivar el primero, para que al desactivarse el primero, desactiva todos los enclaves en un instante. Muy bien. También vamos a poner aquí un comentario de que estas son las entradas de nuestro sistema. Y también lo más importante que debemos entender es que vamos a poner todas nuestras bobinas auxiliares. Es decir, B3 2.0 diagonal 0 es quien va a ser nuestro primer enclave, entonces lo ponemos aquí, B3 2.0 diagonal 0. Ok, entonces este va a ser un enclave, debemos de ponerlo aquí, el siguiente es 1, debemos de poner su enclave en el siguiente es 2, el siguiente es 3, muy bien. De esa manera tenemos completo nuestra metodología secuencial. Perdón, bueno, casi completa. ¿Por qué? Porque lo más importante es que esta bobina debe de activar el funcionamiento del el siguiente paso. ¿Cómo hacemos esa secuencia? De esta manera. Este contacto habilita el siguiente paso. Perdón, esta bobina activa el siguiente paso. Esta bobina activa el siguiente paso. Esta bobina activa el siguiente paso. Y de esa manera es de la manera en la que estamos secuenciando nuestro sistema. Ahora también les comentaba, el último debe abrir el primer contacto para que permita resetear todo el control. Ok, ahora sí. Si se fijan, realmente no hemos escrito nada, prácticamente ninguna entrada, y con eso ya tenemos casi terminada nuestra secuencia. Lo único que hay que poner son las entradas que teníamos en nuestro control. ¿Cuáles son nuestras entradas? Bueno, primero, el start normalmente abierto. Si yo le digo que es, en este caso, espero a que se active, espero a que se desactive. Cuando espero a que se desactive, o que le pongo un off, significa que es un contacto normalmente cerrado. Pero si se fijan, en este caso todos son contactos del botón de Start. Por lo tanto, lo voy a poner en todos los enclaves y lo único que vamos a hacer es poner este como cerrado y este como cerrado. ¿Por qué? Porque así nos dice nuestra metodología, es decir, que al momento de presionar se activa el motor, al momento de soltar el botón, el motor sigue encendido. Entonces aquí vemos eso, cuando presione este botón, se activa mi motor, cuando suelte el botón, se debe quedar el motor encendido.
Al presionarlo nuevamente se va a apagar y al soltar el botón lo que debemos de ver es que esto se va a resetear. Muy bien. Ahora, vamos a poner lo que son nuestras salidas. Al poner nuestras salidas que vamos a tener nosotros, lo que vamos a tener es un contacto abierto, un contacto cerrado y nuestra salida. Muy bien. Este contacto abierto es quien me activa mi salida y este contacto cerrado es quien la apaga. Ok, vamos a apreciar. Cuando se enciende mi motor, podemos observar que se enciende con el B3 2.0 diagonal 0. El motor sigue encendido con el B3 2.0 diagonal 1 y el motor aquí que ya no está se va a apagar con el B3 2.0 diagonal 2. Entonces, esta bobina enciende el motor, esta bobina apaga el motor. Muy bien, entonces con esta lo encendemos, le ponemos pegar y dijimos que con esta bobina apagamos el motor. Entonces la ponemos en esta parte y vamos a ponerle una etiqueta para decir que estas son nuestras salidas. Como podemos darnos cuenta, todavía nos falta colocar nuestra salida. En este caso, bueno, aquí se enciende y aquí se apaga. ¿Pero quién? El motor, que sería el O2.2 diagonal 0. Muy bien, entonces vamos a ponerlo por aquí. Y al tener este tipo de diagramas con esa metodología, todo completo, nos podemos dar cuenta que a la primera que descarguemos nuestro programa y lo corramos, debe funcionar. Entonces observen, al momento de presionar el botón de Start, se enciende mi sistema y al volverlo a presionar, se apaga. Ok, eso es, como les comentaba, un problema que en ocasiones pues no es tan sencillo de resolver. Sin embargo, podemos darnos cuenta que con este tipo de metodologías, esos problemas se vuelven sencillos. Ok, algo que quiero mostrar es que usando el paso a paso podemos ver el funcionamiento del programa de una manera más sencilla. Entonces vamos a cambiarnos al IO Simulator. Entonces, recuerden, en lugar de usar solo un botón pulsador, vamos a utilizar un interruptor para ver las 4 posiciones que tenemos aquí. Por lo tanto, descargamos nuestro programa y le ponemos pero en paso. Entonces observe, mientras yo ejecute scan, realmente aquí no sucede absolutamente nada. Ahora observen, al momento que yo activo el interruptor y ejecuto un scan, lo que podemos ver es que se activa precisamente la primera línea y como decimos, queda preparada la siguiente línea para que se puedan clavar. Podemos darnos cuenta que este interruptor está cerrado y aquí se ve que está cerrado, pero en la siguiente línea está abierta. Entonces por eso esta línea no se activa hasta que yo abra el interruptor. Okay. Abro el interruptor, que fueron los pasos que mencionábamos, que presiono el botón y lo suelto. Al soltarlo lo que debemos ver es que nuestro motor continúa encendido. Vamos a ver esto aquí. Entonces libero el interruptor y el motor debe seguir encendido. Lo más interesante en esta metodología es que me permite ver en qué paso me encuentro, es decir, podemos ver que hay 2 bobinas activas, significa que voy en el segundo paso, tal cual lo vemos aquí en esta parte. Ok, al presionar el botón la siguiente ocasión, lo que vamos a ver es que se apaga el motor, pero el programa todavía no termina. Entonces vamos a observar. Presiono el interruptor la segunda vez, se debe de apagar mi motor, en este caso es una lámpara, entonces presiono el botón, generamos un scan, recuerden solo es un scan, y al momento de generar el scan, como pueden darse cuenta, el foco se apagó. ¿Por qué? Porque si se fijan nos encontramos en este momento con esta bobina activa y esta es quien abre el contacto que nos
pues apaga el foco. Por lo tanto, al abrir el interruptor, lo que quiero que vean en esta metodología, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todas estas líneas se van a activar en un ciclo scan. Entonces observen, en un ciclo scan todas mis bobinas están activas, pero como podemos darnos cuenta, esta bobina se activó y abrió este interruptor. Observen, al estar abierto, en el siguiente scan se va a apagar esta bobina. Si se apaga esta bobina, este contacto se abre y se apaga esta bobina. Y al abrirse este contacto, se apaga esta bobina, se abre este contacto y se apaga esta bobina. Entonces observen, en el siguiente scan, todos se van a apagar y este regresa a su estado normal. Es decir, ahora permite que funcione nuevamente la secuencia, pero esto le tarda hacer el cambio solamente 2 ciclos scan. Y recordando en este tipo de controles, pues es bastante rápido. Entonces, si lo corremos completamente y lo cambiamos a un botón pulsador, nos damos cuenta que al presionar una vez se enciende, al presionar otra vez se apaga. Entonces, ya lo vimos prácticamente en cámara lenta y de manera rápida. Entonces, chicos, esta es la metodología secuencial y es que nos permite hacer programas que nos permite hacer una secuencia dentro de un programa ladder, que como recordamos son puras líneas en paralelo. Entonces todas estas líneas en paralelo están secuenciadas y esa secuencia es quien me permite tener un control sobre algunos procesos de una manera más sencilla. Muy bien, entonces de esa manera terminamos. Muchísimas gracias por su atención.